Buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan hoy día. En nombre del Ministerio del Medio Ambiente, del Departamento de Ciudadanía y también del Departamento de Conservación de Especies del Ministerio del Medio Ambiente, le damos la bienvenida a este segundo conversatorio, nuestra tercera actividad en el marco de la consulta pública Estrategia Nacional de Conservación de Aves 2021-2030. En el día de hoy tenemos un conversatorio que tratará de resolver y reflexionar respecto a una pregunta. ¿Qué estamos haciendo en conservación de aves en Chile? Este seminario, estamos en formato seminario y por tanto vamos a tener desplegado un conjunto de panelistas que tenemos invitados hoy día y que van a dialogar, conversar, nos van a dar sus impresiones y esperemos que ustedes también puedan contribuir a este debate. Como ustedes pueden ver, el calendario se ve nutrido para la conversación que tendremos hoy día a partir desde ahora. Como apertura, quien les habla, mi nombre es Eduardo López, del Departamento de Ciudadanía, y doy la bienvenida y el marco referencial en que vamos hoy día a compartir con ustedes. Posteriormente, Tomás Altamirano, del Departamento de Conservación de Especies del Ministerio del Medio Ambiente, nos hará una breve presentación de la Estrategia Nacional de Conservación de Aves 2021-2030, para dar paso a nuestras invitados de lujo, y de un gran orgullo como Ministerio del Medio Ambiente tenerlos presentes. Tendremos a Ivo Tejeda, director ejecutivo de la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile. Nos acompaña también Javiera Mesa, jefa de la sección de Conservación de Diversidad Ecológica de CONAF Valparaíso. Diego Luna, especialista en conservación Mamonet de la Oficina Ejecutiva de la Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras. También está con nosotros Verónica López, gerente de proyectos de Oikonos Chile. Cristian Suazo, coordinador de ATF Chile, BirdLife International. Para ir finalizando con la decana Carmen Espós, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Santo Tomás, quien también nos entregará sus comentarios y apreciaciones. Hecha esta ronda de presentaciones breves y de comentarios a la Estrategia Nacional de Conservación de Aves 2021-2030, corresponderá a Tomás Altamirano, y también lo voy a acompañar, para un espacio de preguntas y respuestas, recogiendo las preguntas y respuestas que ustedes nos van a ir haciendo llegar a través de la sección preguntas y respuestas. Y les pedimos, y voy a ser majadero en esto, que sus preguntas por favor nos puedan señalar a quiénes van dirigidas, cosa de que podamos tener con mayor precisión y fluidez a quién irlas compartiendo y irlas señalando. Y lo haremos por orden de prelación en función de las que nos vayan llegando. Antes de comenzar, y quisiera quitarle unos breves minutos a los panelistas, comentarles que este proceso de consulta se inició el 27 de octubre del 2021 y concluye el próximo lunes 29 de noviembre a las 23:59. Ese es el momento, el espacio temporal en que este proceso de consulta está abierto. Y por tanto para nosotros es relevante, porque en este espacio tenemos estas actividades, como la de hoy, y también tenemos abierto el portal de consultasciudadanas.mma.gov.cl para recibir sus observaciones, comentarios y sugerencias al instrumento en consulta, que es la Estrategia Nacional de Conservación de Aves 2021-2030. ¿Dónde hacer sus observaciones y comentarios? Está habilitado un portal que, como indica ahí, ustedes pueden visualizar, es consultasciudadanas.ma.gov.cl. Esta plataforma electrónica permite a ustedes ingresar, bajar y leer, si lo quieren, o bajarlo para guardarlo, el instrumento en consulta que es Estrategia Nacional de Conservación de Aves. Y poder, desde esta plataforma electrónica, hacer sus observaciones y comentarios. Si hay alguna dificultad, términos técnicos o de disponibilidad de Internet, también se pueden acercar a las oficinas de parte de la subsecretaría o secretarías regionales ministeriales a través de todo el Chile, puesto que esta consulta tiene un carácter nacional. Como ustedes pueden ver, aquí avanzando, en este portal
Usted podrá ingresar a través de consultasiudadanas.mma.gov.cl y pinchar específicamente en el banner que dice consultas abiertas. En el banner consultas abiertas, usted puede acceder a la estrategia de conservación, a la Estrategia Nacional de Conservación de Aves 2021-2030 y podrá acceder al documento y también a otros documentos destacados y, por cierto, a presentaciones o videos de las presentaciones que ya han antecedido la que estamos realizando hoy. Con todo ese batería de documentos podrá usted hacer observaciones. Y para hacer observaciones tiene que ir a la parte superior donde hay un banner específico que dice ingresar observaciones aquí. Lo puede hacer en su calidad de persona jurídica, persona natural o una organización sin personalidad jurídica. Lo puede registrarse con su nombre y correo, fundamentalmente dos datos esenciales para poder después hacerle devolución de una respuesta a su consulta o observación. Al registrarse lo puede hacer con clave única si dispone de ella, y si no dispone de ella, ingresar sin clave única. Puede observar el documento, puede hacer observaciones generales específicas o, en su defecto, puede subir un archivo en formato PDF o Word con un conjunto de observaciones al instrumento. Una vez que usted las suba y las envíe, recibirá un mensaje que dice que fue exitosamente enviado. ¿Ah? Durante el transcurso de las próximas 24 horas, nosotros vamos a dar admisibilidad a su observación. Y el único criterio para que su observación, consulta, pregunta, tenga admisibilidad, se refiere a que su consulta tenga relación con este instrumento, que es la Estrategia Nacional de Conservación de Aves 2021-2030. Para finalizar, comentarles que sus respuestas, sus preguntas, sus consultas van a ser analizadas 45 días hábiles posteriores a la fecha de cierre del proceso. Es decir, desde el 29 de noviembre, que cierra el proceso, 45 días posteriores. Y a través de la misma plataforma y en sus correos electrónicos que ustedes nos van a informar, van a recibir la planilla con la respuesta a su observación y su comentario. Finalmente, señalarles que hemos tenido 3 actividades, vamos a la tercera actividad, 2 anteriores y la completamos hoy día en nuestro plan de actividades de participación. Las actividades anteriores, con las presentaciones y el video, usted los puede revisar en la plataforma consultasiudadanas.mma.gov.cl. Y toda la grabación de este evento, como también la grabación de este evento, como las presentaciones que tendremos hoy día, van a estar alojadas también en la misma página. Para terminar y dar paso a lo central e importante de esta actividad de hoy día. Les pedimos a aquellos que nos están acompañando que puedan, cerca de 80 personas que ya se están sumando, puedan utilizar en la parte inferior donde dice chatear, indicarnos de dónde son para poderlos saludar, de dónde nos están pidiendo. Tenemos personas que están ya desde de la isla Juan Fernández, tenemos también desde otros lugares de Santiago, también de la quinta región, etcétera. Y utilicen específicamente, y esto les pedimos encarecidamente, el espacio, el banner donde dice preguntas y respuestas para realizar las consultas específicas al conjunto de presentaciones y exposiciones que vamos a tener hoy día. Vuelvo a insistir, y Tomás va a reiterarlo, que cada pregunta esté dirigida con el nombre al panelista a quienes quieran profundizar sobre un tema que haya desarrollado. Dicho lo anterior, y no queriendo quitarles más tiempo, le doy las gracias y dejo con ustedes a Tomás Altamirano, profesional del Departamento de Conservación de Especies del Ministerio del Medio Ambiente, quien será su anfitrión junto con los panelistas. Muchas gracias. Tomás, por favor. ¿Ah? Muchas gracias, Eduardo, por esta introducción. Buenas tardes a todas y todos. Veo que se conectan hasta desde Tasmania. Liliana, impresionante. Tú me dices si es que se ve bien la presentación, Eduardo, por favor. Se ve la presentación. Ahí estamos súper bien.
Por favor. Bueno, para comenzar, saludarlos, agradecerles haber asistido a esta convocatoria. Mi nombre, como decía Eduardo, es Tomás Altamirano, y el objetivo de este conversatorio es abrir el espacio para dialogar en torno a las acciones de conservación de aves que se desarrollan en el país y sus desafíos. Todo esto se enmarca en la consulta pública de la Estrategia Nacional de Conservación de Aves 2021-2030. Primero que todo, ¿por qué trabajar en conservación de aves en Chile? ¿Cierto? Un hecho es que son los vertebrados terrestres más numerosos del mundo. En el mundo existen alrededor de 10.500 especies y en Chile, contando las especies incidentales, alrededor de 530 especies, de las cuales 322 se reproducen en el país. Desafortunadamente, de estas, 80 se encuentran globalmente amenazadas, y como por ejemplo el picaflor de Arica y el picaflor de Juan Fernández. Ambas especies tienen como una de sus principales causas de declinación poblacional la pérdida y degradación de su hábitat. El picaflor de Arica principalmente debido a el uso agrícola intensivo de los valles del norte, y el picaflor de Juan Fernández principalmente por actividades humanas y plantas invasoras que están modificando su hábitat natural. Por otra parte, Chile, a pesar de no ser un país mega diverso y no poseer un endemismo muy alto asociado a sus límites administrativos, sí forma parte de ecosistemas muy importantes para las aves y en donde sí se visualizan altos grados de endemismo. Por ejemplo, el 41% de las aves que habita los bosques del sur del país son endémicas del cono sur de Sudamérica, y esto es principalmente Chile y la ladera oriental de la cordillera, que es Argentina. Y ahí dos ejemplos son estas dos especies, el chucao y la cachaña. La cachaña, por lo demás, el loro más austral del mundo. ¿A qué me refiero con hábitats mundialmente reconocidos? Además de estos bosques templados que ya les mencioné, también son muy importantes los ecosistemas marinos en Chile. Chile es el segundo país con mayor cantidad de aves marinas globalmente amenazadas. Aquí en el eje X ustedes pueden ver los países y en el eje Y el número de estas especies que se encuentran amenazadas. Los colores indican el grado de amenaza según la IUCN. Aquí podemos ver cómo Chile, con poco menos de 40 especies, es el segundo país solamente después de Nueva Zelanda en albergar mayor cantidad de estas especies amenazadas, lo que resalta el rol del país en la conservación de aves en el Pacífico Sur. Por otra parte, las aves juegan un rol ecológico importantísimo en los ecosistemas que habitan, y esto tiene un impacto muchas veces invisible en el bienestar de las comunidades humanas. Esto lo quiero graficar con un solo ejemplo. El 67% de la vegetación de Chile, desde la latitud 35 más o menos hacia el sur, se dispersa por aves. Esto quiere decir que 2/3 de la vegetación de la zona centro-sur hasta las latitudes australes dependen de las aves para dispersarse, y en donde a su vez existe un gran número de personas y comunidades que habita estas regiones y esta vegetación, ¿cierto? Por ejemplo, utiliza los productos forestales no madereros que producen estos bosques, los que además impactan importantemente en la captura de carbono, en la retención y purificación de aguas, en el control de erosión, entre muchas otras cosas. De esta manera podríamos dar muchísimos ejemplos de la importancia de estas especies para los ecosistemas y el bienestar humano. Por ejemplo, que son especies bioindicadoras de diversidad, de cambios en ecosistemas, que son especies carismáticas, etcétera, que hacen responder esta pregunta: ¿por qué trabajar en conservación de estas especies en Chile y en el mundo? A pesar de su relevancia, en el país estas especies están bajo grandes amenazas y varias amenazas. Dentro de la estrategia determinamos un total de 20 amenazas directas, por nombrar solo algunas: la contaminación, la captura incidental, los incendios forestales y el cambio climático, y las especies exóticas invasoras. Con esto en mente y utilizando la metodología de los estándares abiertos, hemos elaborado la propuesta de Estrategia Nacional de Conservación de Aves de Chile, que pueden encontrar en la plataforma de la consulta ciudadana del instrumento que mencionó Eduardo, y en donde pueden indicar y los motivamos a indicar sus observaciones o cualquier comentario que pudieran tener al documento.
Ahí van a encontrar un documento completo que abarca desde la necesidad de conservación hasta acciones específicas para abarcar cada amenaza, ya sea para mitigarla o eventualmente, ojalá, erradicarla, dentro de un marco y un alcance nacional. Esta estrategia se realizó de manera muy colaborativa y participativa. Una de las primeras cosas que hicimos fue convocar a un grupo de elaboración, un grupo núcleo que asesoró el proceso de principio a fin, quienes se han comprometido, y aprovecho de agradecerles, y participado activamente dentro de la estrategia. Esta estrategia es liderada por el Ministerio del Medio Ambiente con apoyo del GEF Humedales Costeros, y en donde además dentro de los otros servicios públicos se convocó al Ministerio de Ciencia, Cernapesca, al Ministerio de Agricultura, CONAF, SAC, Subpesca también. Por otra parte, estamos trabajando dentro de este grupo con ONGs nacionales, con amplia trayectoria en conservación de aves en el país, Aves Chile, La ROC, CODEF, centros de rehabilitación como el Centro de Rehabilitación Leñadura, ONGs internacionales también que tienen una amplia trayectoria también de trabajo en conservación de aves en el país. Y aquí, bueno, quiero destacar a las dos que están hoy día aquí, Manomet a través de la RAP, Oikonos, y bueno, Albatros Task Force y BirdLife, en realidad también a través de Cristiano. Y por supuesto, a la academia y centros de investigación como el Centro Humedal Río Cruces, y dentro de estas universidades convocadas está la Universidad de Santo Tomás, que hoy día está representada por Carmen Esposo. Así hemos realizado más de 20 reuniones de trabajo con el grupo de elaboración. Han participado más de 50 ornitólogos y ornitólogas respondiendo encuestas respecto a cuál es el estado del conocimiento de las aves en Chile, qué es lo que necesitamos avanzar, cuáles son las principales barreras para el avance de este conocimiento. Han participado también más de 1.500 personas respondiendo una encuesta sobre las amenazas a las aves de Chile. Y hemos realizado talleres macrozonales participativos, midiéndole mano a la estrategia, amasando el instrumento, trabajando sobre las acciones específicas, de norte a sur, desde Arica y Parinacota hasta Magallanes y la Antártica chilena, en donde participaron más de 300 personas, desde servicios públicos y municipalidades hasta ciudadanía, ONGs y ciudadanía, ONG y la academia. Además de eso, este proceso de participación ciudadana y todos estos hitos que hemos estado realizando en el marco de la consulta pública, en donde ya llevamos más de 300 personas también que han participado y consultado mediante esta vía. De esta manera, entonces, lo que viene es, por favor, que ustedes lean el documento, ojalá se interioricen con él, hagan sus observaciones, sus comentarios dentro de la consulta pública que dura hasta el 29 de noviembre, como mencionaba Eduardo. Luego de eso viene la oficialización de la estrategia, idealmente crear el comité de implementación de esta estrategia y desarrollar un plan de financiamiento a 5 años, que es la primera mitad de implementación. Y de esta manera la estrategia, con un alcance nacional, pretende ser el marco y el plan de trabajo para fortalecer la conservación de las aves y sus hábitats en Chile. Y eso era lo que les quería contar hoy día. Muchas gracias por su atención, para dar paso a los panelistas, ¿cierto? A este grupo selecto de personas que tenemos hoy día aquí. Vamos a partir con Ivo Tejeda. Ivo es director ejecutivo de la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile, la ROC. Es sociólogo de formación y pajarero y conservacionista de profesión. Desde la ROC ha participado en diversas iniciativas de ciencia ciudadana, promoviendo una forma de avanzar en el conocimiento que involucra activamente a la comunidad de observadores de aves, y asimismo ha colaborado en varios procesos de planificación de conservación de aves, así como el diseño e implementación de acciones orientadas a su conservación. Así que hoy día Ivo nos va a comentar un poco más de lo que hace. Adelante, Ivo, todo tuyo el micrófono. Gracias, Tomás. Voy a compartir la presentación.
Ivo, ahí sí, Sí, ahí se ve mejor. Se había ahí se ampliado ve. mucho la pantalla. Muy bien. ¿Ah? Perfecto. Nada, buenas tardes, un gusto saludarlos a todos y todas quienes nos acompañan hoy, tanto a los panelistas como a quienes nos están escuchando. Me dieron 5 minutos para comentar qué estamos haciendo en conservación de aves y quisiera dar cuenta un poco de lo que hacemos desde la ROC, la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile, una ONG que tiene poco más de 10 años de trayectoria y que nace como una instancia para unir, para comunicar a quienes tienen una afición por las aves de la vida silvestre, desde el mundo amateur, los observadores, observadoras, con quienes tienen una perspectiva un poco más profesional en cuanto a la investigación y conservación, ¿no? Entonces nace una instancia para unir esos dos mundos. Y entonces lo primero es esta comunidad de amantes de las aves y la vida silvestre, ¿no? Entonces, una de las principales cosas que nos mueve para avanzar en la conservación de las aves tiene que ver en contribuir, en promover, fortalecer, ayudar a que surja esta comunidad de amantes de las aves, que es bien bonito que en los últimos años ha crecido mucho, no solo a partir de las cosas que ha contribuido la ROC, sino que por muchos otros actores que han participado de alguna u otra forma, ¿no? Y ahí hay hartas acciones, iniciativas que hemos llevado a cabo, desde múltiples salidas de iniciación a la observación de aves, muchas salidas de observación de aves en los últimos años, son decenas, centenares de salidas probablemente, y miles de personas que han participado. Ya llevamos más de 25 números de la revista La Chiricoca, que es una revista digital, pero que busca ser una revista para observadores de aves que están en terreno, describiendo nuevas especies para Chile, dónde observar aves, cómo identificarlas, etc. Y también con diversas acciones para tratar de transmitir lo que son las aves. Aquí puse un ejemplo, unas fichas que salían en medio prensa, pero también hay mucha participación en charlas, ferias, eventos, etc., ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que hacemos es tratar de contribuir al crecimiento de esta comunidad de amantes de las aves. Lo segundo es que no se trata solamente de que exista esta comunidad, sino que participe activamente y contribuya a la generación de conocimiento. Quizás ahí el caballo de batalla ha sido eBird, que para quienes no lo conocen, es una plataforma para compartir los registros de observaciones de aves y así generar entre miles de personas un mapa colaborativo que sería imposible de otra forma para saber dónde y cuándo están las aves y cómo se distribuyen a lo largo del territorio nacional, ¿no? Y a partir de eBird, durante varios años, entre el 2010 y 2018, estuvimos trabajando en el primer Atlas de las aves nidificantes de Chile, en un proyecto que involucró a más de 1.500 personas y 100 expertos y expertas que dieron paso a un producto que está disponible en la web, pero sirve para, básicamente describe la distribución en la época reproductora de todas las aves que se reproducen en Chile y da cuenta del estado del arte de su historia natural. Y hay hartos otros proyectos de ciencia ciudadana, ¿no?, que involucran a esta comunidad de observadores de aves. Estamos, por ejemplo, hoy en día trabajando en un proyecto para buscar pidencitos, una especie escasamente conocida en Chile y que, para lo cual buscamos que sea la propia comunidad de observadores de aves la que contribuya a saber cuáles son los sitios importantes, dónde están, dando cuenta de nuevos sitios, etc. A esta comunidad de observadores de aves también le invitamos a participar en distintos tipos de monitoreos, de censos de aves acuáticas, censos de aves playeras. Hace algunos años que hemos trabajado con un conjunto amplio de actores de distintos humedales costeros para construir lo que llamamos la red de protección de aves playeras, que básicamente participan haciendo monitoreos de pilquilén y chorlo nevado, otros censos de aves playeras, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente invitamos a esta comunidad, a esta
gran grupo de observadores de aves distribuidos a lo largo del país para participar de estos monitoreos y conteos de aves. Y también algo que hemos estado tratando de fortalecer en el último tiempo son estos proyectos de ciencia escolar, pero básicamente formar una red también de docentes, educadores, educadoras que de alguna forma a través de las aves construyen un conocimiento que tiene también una pertinencia territorial, ¿no? Ahora, esta información y otras que genera un equipo LAROC también quizá un poquito más profesional, ¿no? Busca ser relevante para la planificación de la conservación, no solamente que se quede ahí en monitoreos, en conteos, etc., ¿no? Y la información que hemos generado durante los últimos años ha servido para identificar sitios de importancia para las aves. Ahí la iniciativa de las áreas importantes para la conservación de las aves se nutre en buena medida de la información que surge a través de IBER y estos monitoreos que realizamos. También para determinar el estado de conservación de la especie, ¿no? Desde hace 3-4 años contribuimos de forma regular en los procesos que conduce el Ministerio de Medio Ambiente para clasificar especies según una categoría de conservación. Y también participamos de forma regular en planes de conservación, ¿ya? El Ministerio de Medio Ambiente cuenta con los planes RECOGE, de recuperación, conservación y gestión de especies. Hemos estado trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente y un conjunto súper amplio de actores en los planes de conservación de golondrinas de mar en el norte de Chile, ahora en el plan de conservación del clavetín chico, la especie bien amenazada. Estamos trabajando en el plan de acción para la conservación de aves playeras y obviamente también en la Estrategia Nacional de Conservación de Aves. Queremos que todo este trabajo que realizamos de alguna forma nutra un proceso más colectivo, más que incluya distintos actores para ponerse de acuerdo en cómo avanzar en la conservación. Por otra parte, también implementamos acciones de conservación en sitios, en áreas específicas, y tratamos de que sea en conjunto con actores locales. Aquí menciono algunas de las cuales hemos estado trabajando en el último tiempo. Por ejemplo, cercos temporales en el lugar de Río Maipo para proteger a las aves playeras que descansan o se reproducen en el sitio ahí en la temporada de primavera-verano. Un trabajo con la comunidad local para poner en valor y dar cuenta de la importancia del sitio del humedal de Chamisa y a partir de ahí construir un proceso más a largo plazo de conservación del sitio. El proyecto de Playas Sin Autos, básicamente hemos estado trabajando en varios sitios con distintos actores locales para instalar señalética, monitores en los sitios, para evitar que los autos transiten por las playas y dunas de sitios de importancia para las aves playeras y aves acuáticas, o el rescate de golondrinas de mar, que trabajamos en conjunto con la Municipalidad de Arica, por poner algunos ejemplos. Y por último, tratamos de utilizar, aprovechar y participar en la generación de otros instrumentos de gestión y política pública. Aquí pongo algunos ejemplos, sobre todo que hemos estado trabajando con golondrinas de mar en el norte de Chile, pero por ejemplo en la elaboración de normas hemos contribuido en que se consideran las aves marinas en el anteproyecto de la norma de contaminación lumínica que estaba trabajando el Ministerio de Medio Ambiente. En revisión de proyectos que entran al sistema de evaluación de impacto ambiental. En el norte de Chile, para golondrinas de mar, revisamos todos los proyectos que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental para ver si es que están causando impactos que no están bien descritos, bien valorados en los antecedentes que presentan estos proyectos. Zonificación para uso del territorio. Por ejemplo, hemos trabajado con el ejército para que de alguna forma orienten, o sea, definan las áreas en las cuales hacen ciertos ejercicios para no impactar a especies de aves marinas que se reproducen ahí en el territorio. Y por último, en la promoción de áreas protegidas, esto es algo que hemos impulsado de forma más reciente, pero hemos estado trabajando en 2 o 3 sitios que esperamos que en el corto plazo puedan tener una protección formal. En este caso corresponden a colonias de aves marinas en el norte de Chile. Eso viene en resumen
lo que hemos estado tratando de hacer desde la ROC y de alguna forma da cuenta un poquito de la perspectiva que hemos intentado adoptar. Gracias, Tomás. Muchísimas gracias a ti, Ivo. Increíble todo lo que están realizando. Seguramente va a llamar la atención de la audiencia y van a haber varias preguntas ahí al respecto. Ahora damos paso a Javiera Mesa. Javiera estudió licenciatura en biología y terminando su carrera inmediatamente le llamaron la atención las aves. Ha trabajado en conservación de la naturaleza por más de 30 años a través del Departamento de Áreas Silvestres Protegidas de la Corporación Nacional Forestal de la región de Valparaíso. Y dentro de sus actividades con aves destacan censos de aves, educación ambiental, encargada de fauna, encargada de proyectos del Parque Nacional Archipiélago de Juan Fernández, planes de manejo, entre muchos otros que seguramente Javiera nos contará. Así que adelante, Javiera, todo tuyo el micrófono. Ya. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Voy a poner una presentación. Vamos a ver. Ahí estamos, ¿se está viendo? Súper bien, Javiera. Esto es, bueno, ¿no es cierto? Es el conversatorio para la Estrategia Nacional de la Conservación de las Aves y tenemos, ¿no es cierto?, que esta estrategia relata y señala las áreas relevantes, que hay que hacer un trabajo importante en las áreas relevantes y prioritarias para la conservación de las aves. Y, ¿no es cierto?, por cierto, el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado y sus áreas complementarias como santuarios de la naturaleza son sin duda, ¿no es cierto?, áreas destacadas para la conservación de las aves, ya que contamos, ¿no es cierto?, con una representatividad de los diferentes ecosistemas de Chile. Estamos conscientes de que hay muchas otras áreas que hay que sumarlas. Nosotros aquí en la región de Valparaíso solamente tenemos un 3% de la superficie regional, digamos, con áreas protegidas, y tenemos otros sitios que son muy relevantes para las aves y que no están protegidos. Ahora, por suerte, se unió el tema de los humedales urbanos, que también va a ir ampliando un poco, ¿no es cierto?, estas otras áreas para ir protegiendo. También, ¿no es cierto?, este sistema, el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, comparte las mismas amenazas, ¿no es cierto?, de la avifauna. Así que vamos a ir viendo algunas de las cosas que vamos a ir relatando de la región de Valparaíso. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, al Parque Nacional La Campana, el Parque Nacional La Campana, en donde estamos destacando, ¿no es cierto?, el cambio climático y también la problemática de los gatos, perros y ganado. Si ven la imagen, ¿no es cierto?, tenemos una imagen del Parque Nacional La Campana, uno que está más verdecito, es donde están, ¿no es cierto?, todas las coberturas de las distintas formaciones vegetacionales. Pero esto, ¿no es cierto?, tenemos una imagen inmediatamente al lado, donde nos está poniendo en alerta de lo que está pasando con nuestro bosque esclerófilo y más bien dicho con todos los ecosistemas en la zona central. Y ahí tenemos una alerta roja que significa cuán deshidratada está y cuál estrés hídrico está nuestra flora. Y ya hemos tenido desde el 2019, ya tenemos, ¿no es cierto?, muchos bosques de peumos se nos están secando. Entonces ahí tenemos un cambio muy drástico en lo que va a ser los ecosistemas de la zona central. El cambio climático en realidad llegó para quedarse y creo que nos pilló muy poco preparados. Y si ven este circulito rojo acá, está indicando que este estrés hídrico es el más grande que hemos tenido en los últimos 20 años. Así que esto es una alerta, y una alerta que nosotros también estamos compartiendo con el Departamento de Prevención de Incendios Forestales, porque esto también, bueno, y vamos a también hacerlo público y difundirlo, porque también esto no tenemos el riesgo de los incendios forestales. Y eso sería también muy catastrófico que llegara a ocurrir. Así que la comunidad tiene que poner mayor énfasis en la prevención de los incendios. También quise destacar acá el monitoreo de los objetos de conservación
que lleva el cuerpo de guardaparque, ¿no es cierto?, con bastante esfuerzo. Tenemos 60 puntos donde tenemos cámaras trampa, cámaras que sacan fotos a la fauna que pasa por ahí. Y aquí tenemos, ¿cierto?, una presencia muy alta de lo que es el ganado, tanto caballos como vacas. Las vacas las tenemos en más del casi el 60% del parque deambulando. Y esto significa que tenemos una destrucción importante del bosque esclerófilo y de la vegetación en general en los parques. Hablo de los parques y de las áreas silvestres porque este no es solo un problema de la campana, sino que es un problema de muchas áreas silvestres protegidas y algunas que son importantes para las aves y que no están protegidas. Aquí yo creo que también hay una cosa de legislación que a lo mejor podríamos poner en la estrategia. En el fondo, la gente que tiene ganado debiera tener superficie para tener ganado. Y ellos debieran ser los encargados de estabular, no nosotros de tener barreras, digamos, o cercos para que no ingrese el ganado a las áreas silvestres protegidas. Entonces, hay un tema ahí que ojalá pudiéramos apoyar para legislar. Bueno, y tenemos también el tema de los perros y los gatos. Los perros tienen una presencia importante, están yendo y viniendo del parque en las distintas áreas y obviamente están consumiendo fauna y dentro de esa deben estar consumiendo aves y también, ¿no es cierto?, presas que son de aves. Y los gatos los tenemos más bien asociados al área de los ingresos, principalmente de granizo y de cajón grande. Entonces tenemos que son gatos que tienen casa, pero salen a alimentarse y a cazar al interior del parque. Ya, vamos a ir a Peñuela. Peñuela en realidad es nuestro tema o gran tema son los incendios forestales. También esa es otra de las amenazas, ¿no es cierto?, que tienen las aves que está dado en la estrategia. Y esto nos va a provocar un empobrecimiento de los hábitats de las aves. Aquí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, dónde está Peñuela y donde está una zona de amortiguamiento de 3 kilómetros, amortiguamiento que lamentablemente tampoco está en la legislación. No tenemos las áreas silvestres, podemos tener las casas pegadas prácticamente a los límites. Las parcelas y todo eso, ¿no es cierto?, ha ido aumentando y por lo tanto también tenemos un efecto ahí bastante negativo. Eso es un paréntesis. Bueno, y aquí tienen ustedes abajo, ¿no es cierto?, las ocurrencias de incendio. Tienen un gráfico acá en donde ustedes ven que no han parado los incendios. Tenemos acá una estadística en la cual otras comunas, la comuna de Valparaíso es la que tiene más incendios forestales, comparado con Casablanca, con Viña del Mar y con Quilpué, que tienen bajos índices. Y tenemos también superficies importantes, entre el 2015 y el 2019, tenemos 2.700 hectáreas consumidas, ¿no es cierto?, es decir, que han sido arrasadas por el fuego. Y acá tienen ustedes una cantidad de incendios al interior de Peñuela y tenemos también incendios al exterior de Peñuela. Realmente para nosotros Peñuela es un área que está constantemente amenazada por el fuego. Tenemos que la mayor parte de estas amenazas, ¿no es cierto?, acá tenemos casi un 30%, son provocadas por el ser humano, otras son accidentales, pero que pueden ser fogatas mal apagadas, todavía el cigarro, pero un porcentaje muy importante son provocadas. Y bueno, acá tenemos coordinación permanente con el programa de manejo del fuego, tenemos un patrullaje y vigilancia y un ataque inicial que realiza el cuerpo de guardaparques, si apenas ven un pequeño fuego, van y andan con los elementos para atacar esos pequeños puntos que no se transformen en algo trágico. Y tenemos una red de cortafuegos y caminos habilitados al interior. Esta unidad lo permite porque tiene, ¿no es cierto?, es plana prácticamente, no tiene tanto cerro. Hay otras unidades que no lo permiten, como la Campana. Tenemos una coordinación con la comunidad aledaña, se realiza actividades de educación ambiental en forma constante y de prevención. Y también tenemos una reconversión importante. Aquí tenemos un porcentaje, 1/3 de estos eran bosques de pinos y de eucalipto, que en el pasado se hicieron, ¿no es cierto?, para aumentar la masa forestal,
y para tener como recurso económico también, pero actualmente la idea es llegar a una reconversión de estas plantaciones exóticas a un bosque nativo. Y ya tenemos más de 300 hectáreas en este proceso. Vamos con el Yali, la Reserva Nacional El Yali. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, situaciones bastante especiales y también tenemos mucho estrés hídrico en este minuto, justamente por las bajas precipitaciones que hemos tenido en la zona central. Aquí tenemos cómo era la albúfera a lo mejor hace unos 10 años, 20 años atrás, en donde teníamos, ¿no es cierto?, más de 14 cuerpos de agua. Todos estos cuerpos de agua, si bien venían en periodos a lo mejor de más sequía, pero siempre llegaban después a sus cuotas máximas. Actualmente casi todos estos cuerpos de agua se están secando en el verano. La única que nos está quedando es la laguna albúfera, y la laguna albúfera, ¿no es cierto?, que también, se me perdió, ahí está, que también, ¿no es cierto?, nos vimos afectados por el cambio climático, pero en este minuto por el tsunami, que también nos vino a alterar toda la albúfera, que es la única que actualmente es la que contiene agua, pero se nos separó de lo que era el estero El Yali. Prácticamente toda esta parte es una duna, y después viene la laguna costera, en donde los mayores aportes son de las marejadas. Entonces, pero aún así tenemos, ¿no es cierto?, una cantidad de aves importante. Aquí tenemos un recuadro de lo que era la laguna Matanza, con 190 hectáreas. Actualmente hemos llegado a esta imagen a tener 0 hectáreas de agua. Tenemos a un censo de aves, ¿no es cierto?, en los últimos, del 2018 al 2020, bastante disminuido. No se compara con lo que era antes el humedal. Antiguamente fue un área de dispersión de las pato cargantillo, de los coscorobas. Se reproducían, no sé, habían 200 parejas, 100 parejas de pato cargantillo. Actualmente eso es prácticamente nada. Y otra amenaza, ¿no es cierto?, es el tema de que sigue ingresando mucho vehículo por el sector de la playa, y eso también tiene un efecto con lo que es aves playeras. Eso. Bueno, hay un monitoreo igual que se realiza en este minuto de todas las acciones, y se hace fiscalización en la playa, pero todavía es algo que no se ha podido erradicar. Juan Fernández, nuestro Parque Nacional Archipiélago de Juan Fernández, ¿no es cierto? Aquí el tema de las especies exóticas invasoras son el mayor problema, tanto de la fauna como de la flora. Tenemos acá las 3M, el maqui, la mora y la murta, que cubren superficies importantes y que nos está cambiando el bosque. Y también, ¿no es cierto?, tenemos el ganado, tanto las cabras como el ganado alteran el ecosistema, y estos depredadores, ¿no es cierto?, como las ratas, las 3 especies de rata, el gato, el coatí y el conejo, que alteran bastante los ecosistemas. Actualmente, ¿no es cierto?, estamos trabajando con 2 ONG, está OICONO, donde está acá Verónica representándolo, y Island Conservation, ¿no es cierto?, en la cual ya hay trabajos y proyectos internacionales en donde se va con proyectos Franklinia, en donde se va a hacer restauración de bosque nativo y donde también se va a erradicar el coatí, lo cual van a ser grandes logros, pero este ecosistema está tan alterado que requiere más y mayor trabajo. Aquí una presentación de otra isla que es bastante más pequeñita, que a lo mejor tenemos menos problemas, está muy cerca del continente, pero la comunidad que está acá al lado, que es Cachagua, este es el monumento natural Isla Cachagua, se preocupa mucho, y por lo tanto no dejan ingresar a nadie que no esté autorizado a este sector. Así que tenemos una área de reproducción de pingüino de Humboldt, ¿no es cierto?, bastante importante, con unas 350 parejas. Tenemos una importante colonia reproductiva del pelícano, que depende mucho de cómo estén sus presas de pesca, pero entonces a veces tenemos 1000 pollos y otras veces obviamente eso se encuentra disminuido. Tenemos un monitoreo que no hacemos demasiado exhaustivo en el tiempo, le vamos tomando el pulso a la población y vamos viendo que no tenga problemas,
Y bueno, y también se reproducen acá los geckos y la gaviota. Pero tenemos este visitante que siempre que nos falta, ¿no es cierto?, que son los roedores, y tenemos al Ratus norvegicus, que está causando problemas, pero también nosotros estamos controlándolo estamos estableciendo un control para irlos erradicando. Bueno, de aquí no los podemos erradicar, porque donde está tan cerca de la costa, ellos nadan y van a estar llegando permanentemente desde el continente. Pero de momento no se ha visto un gran efecto negativo en todo lo que es la conservación de la avifauna. Eso era lo que yo les quería contar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javiera. Interesante todo lo que están haciendo en las unidades de áreas protegidas en la quinta región. Seguramente también van a levantar estas preguntas. El siguiente panelista, Diego Luna. Diego es licenciado en comunicación, trabaja hace 12 años como especialista en política y gobernanza de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras, una iniciativa internacional de Manomet, en donde cuenta con una vasta experiencia construyendo alianzas y conduciendo procesos de conservación, no solo a escala local, sino también nacional e internacional, construyendo capacidades humanas y facilitando el intercambio de experiencias y trabajo colaborativo entre sitios de la Red Hemisférica. Esta red abarca hoy en día 112 sitios en 18 países y 15,5 millones de hectáreas, lo que es una cifra bastante importante. Adelante, Diego, te dejo el micrófono a ti y les recuerdo, por favor, a los panelistas tratar de respetar esos 5 minutitos para que tengamos luego una discusión con la audiencia. Muchas gracias, Tomás. Buenas tardes, un gusto saludarles a nombre de la Oficina Ejecutiva de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras. No tengo presentación, Tomás me pidió que fuera bien cortito, así que voy a compartir con ustedes algunas ideas, un poco de nuestro trabajo. La misión de nuestra red básicamente es conservar a las aves playeras y sus hábitats a través de una red de sitios claves en las Américas. Como decía Tomás, tenemos hoy 112 áreas en 18 países, poco más de 15 millones de hectáreas de reservas para las aves playeras y más de 400 socios comprometidos, ¿verdad? A lo largo del hemisferio. Me gustaría relevar, a propósito de la ENCA, de la estrategia, me gustaría relevar que en términos de planificación para conservar hoy día a las aves playeras es posible distinguir 3 escalas, ¿ya? Primero, la escala de Flyway, la escala de ruta migratoria de las Américas, donde existen estrategias en la ruta del Pacífico, que es la que le cae a Chile, en la ruta del Atlántico, y se está avanzando en la construcción de una estrategia en la ruta midcontinental, que es la que atraviesa la mitad del continente. Entonces, la primera escala, cuando hablamos de aves playeras, de conservar a estas aves, estamos hablando de una escala de ruta migratoria. La segunda escala tiene que ver con el nivel nacional, con la planificación nacional, y es el tema que nos convoca hoy, ¿verdad? Desde la RAP hemos facilitado procesos participativos para construir planes nacionales en Brasil, en Ecuador, en Argentina, en Perú, y actualmente aprovechando el marco de la ENCA, estamos trabajando, ¿verdad?, en impulsar un plan de acción nacional para las aves playeras. Entonces ahí tenemos un segundo nivel, que es el nivel de la escala nacional, y un tercer nivel, que es la escala de sitios, desde la perspectiva del manejo, el resguardo de sitios críticos, de hábitats críticos y de las especies o poblaciones que albergan o que usan estos sitios, ¿verdad? Entonces tenemos esos 3 niveles: la ruta migratoria, la escala nacional, la escala de sitio, y tenemos que, además de planificar y gestionar estas 3 escalas, tenemos que gestionar la interfaz entre estas 3 escalas, ¿no? Cómo se articula la escala de ruta migratoria con la escala nacional, cómo se articula la escala de sitio con la escala nacional. En la red hemisférica, nosotros, nuestro enfoque de conservación es el bottom-up, es desde abajo hacia arriba,
Y respecto de la escala de sitios, la RAP básicamente tiene 3 categorías de sitios. Una que son los sitios o los paisajes de importancia hemisférica, es decir, verdaderos hotspot para las aves playeras, que al menos albergan 500.000 aves playeras al año, o al menos el 30% de la población biogeográfica de determinada especie. Tenemos los sitios de importancia internacional, que albergan al menos 100.000 aves playeras al año, o al menos el 10% de la población biogeográfica de determinada especie. Y los sitios de importancia regional, con al menos 20.000 aves playeras al año, o al menos el 1% de la población biogeográfica de una especie. Entonces esos son los 3 criterios que nosotros usamos para integrar sitios a la red desde la perspectiva de la escala de sitios. Esto en base a datos, registros, conteos máximos de especies o en tasas de movimiento calculadas. Tenemos hoy día en Chile 6 sitios RAP y 1 en proceso de nominación. El humedal del río Yuta, el estuario de la desembocadura del río Maipo, los humedales de Maullín, donde declaramos recientemente un santuario de la naturaleza de más de 8.100 hectáreas, el humedal marino de Chamisa, ¿verdad?, que es la más reciente incorporación de nuestra red en Chile, los humedales orientales de Chiloé y Bahía Lomas, que es el sitio de invernada más importante de toda Sudamérica para el playero ártico, que es una especie en peligro en Chile y en gran parte de su ruta migratoria. En proceso de ingresar a nuestra red está en evaluación las salinas de Huetelauquén en la región de Coquimbo, ¿verdad? Estamos actualmente evaluando nuestra oficina ejecutiva, ¿no? Lo que hacemos en términos generales, para no abordar mucho tiempo, lo que hacemos es, una vez que se denominan los sitios de la RAP, los sitios requieren 2 aspectos fundamentales. Primero, lo que les decía, cumplir con los criterios biológicos, ¿verdad?, de albergar y documentar registro de gran número de aves playeras, y además el consentimiento de los propietarios o los administradores, sean administradores o propietarios públicos o privados, tienen que firmar compromisos a través de nuestra red de hacer de la conservación de las aves playeras una de las prioridades del sitio. Y una vez que se declaran los sitios de la RAP, lo que hacemos básicamente es impulsar, articular, facilitar procesos de conservación local en base a elementos como la planificación de la conservación, el involucramiento de las comunidades, la buena gobernanza, la evaluación de los servicios ecosistémicos, la protección oficial de sitios, ¿verdad? El paso siguiente, después que se declara un sitio de la RAP, habitualmente en Chile, es obtener una figura de protección oficial, sea un santuario, ¿verdad? Sea un humedal urbano, ¿verdad? Se busca siempre generar una figura de protección oficial de sitios, y trabajamos también fuertemente en el monitoreo de especies y poblaciones, ¿verdad? La RAP, nuestra red, es una estrategia basada en ciencia, en la mejor información disponible, entonces el monitoreo de especies y poblaciones es un elemento fundamental, y también la conexión entre sitios, ¿no? Como somos una red, básicamente hay un elemento, un componente de intercambio de lecciones aprendidas, de experiencias, de herramientas, ¿verdad? Entonces es básicamente una red de conservación en esencia, ¿no? Nosotros facilitamos procesos, acompañamos procesos, no somos una fuente de financiamiento, pero hemos sido muy exitosos en los últimos 30 años en levantar fondos para nuestros socios. Y en Chile tenemos socios como el Ministerio de Medio Ambiente, como la ROC, como el Centro Bahía Lomas, como Fundación Conservación Marina. Eso en términos generales, ¿no? Voy a llegar hasta acá porque sé que estamos pasados del tiempo, para dar la oportunidad a los próximos panelistas también que hagan sus presentaciones, y obviamente quedo disponible para responder preguntas, comentarios, aportes, etc., ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, Diego. Te pasaste. Sí, qué importante todo el trabajo ahí que están haciendo en colaboración con distintas entidades a todas estas escalas que tú mencionas. Vamos a dar paso entonces a la siguiente panelista. Verónica López es gerenta de proyectos de la ONG Oikonos, donde su trabajo se ha focalizado principalmente en proyectos de investigación, divulgación y conservación de aves marinas.
Entre sus múltiples actividades representa a Chile en el Acuerdo Internacional de Conservación de Albatros y Petreles y dirige el proyecto de conservación de espardera blanca en Isla Mocha. Actualmente preside el Grupo de Trabajo de Aves Marinas de Chile, que reúne a los científicos que investigan la mortalidad de aves asociadas a faenas pesqueras, asesorando a sus pescas en medidas para reducir su mortalidad. Adelante, Vero, todo tuyo el micrófono y la audiencia. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde esté todo el mundo. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias también, estoy muy contenta de todo lo que se ha estado haciendo para trabajar en avanzar en esta estrategia. El trabajo de Tomás ha sido muy, muy importante y todo el trabajo del ministerio, así que feliz de poder ser parte. Tengo una pequeña presentación. El tema de hoy día era qué es lo que estamos haciendo en la conservación de las aves. Entonces yo cuento un poco desde nosotros, desde OISCONO, qué es lo que hacemos. Nuestra como misión objetivo es estudiar y proteger ecosistemas y especies que están amenazadas. Es una ONG pequeñita que se ha formado principalmente por científicos con amor a las aves marinas y a las islas, así que ha sido un trabajo bien focalizado en islas. Acá en Chile trabajamos principalmente en Juan Fernández hace muchos años, hace 20, así que muchos saludos, ahí habían varios del equipo ahí de Juan Fernández presentes, y también en la Isla Mocha, que son los dos sitios principales de nidificación de la fardela blanca, que es la ave migratoria que llega hasta Canadá, Estados Unidos, que es la que hemos trabajado durante muchos años. También nuestro jefe, nuestro ONG parte de Estados Unidos, entonces está en Hawái, en Washington y también en California, con diferentes proyectos asociados principalmente con aves marinas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Creamos e implementamos soluciones concretas para la conservación a través de rigurosas investigaciones en terreno y también muy importante la colaboración entre las comunidades, el sector público, privado, todo lo que involucre los cambios que son necesarios de hacer. Trabajamos principalmente protegiendo especies amenazadas, ahí la que yo le comentaba que una de las que más trabajamos, que es fardela blanca. También hemos trabajado con algunas especies ahí que compartimos con Diego Luna, las especies migratorias como los pollitos de mar, donde en general el trabajo con aves migratorias es muy bonito porque te muestra que todos somos uno, o sea, nosotros nos dividimos entre países, entre agua, tierra, todo el mundo pelea y finalmente cuando llega el punto que necesitamos hacer conservación o ver especies que están amenazadas, tenemos que empezar a juntarnos todos de los diferentes países, de los diferentes lugares. Entonces nos van abriendo, además de mostrarnos, oiga, algo está pasando, pongan atención, estamos empezando a desaparecer, nos hace también unirnos y ponernos de acuerdo y empezar a trabajar en conjunto. Trabajamos también asociado a lo que es la mortalidad de las aves marinas asociada a pesquería, tanto lo que es la investigación de por qué mueren, cómo mueren, estados reproductivos, edades, etcétera, como también medidas para ir reduciendo estas mortalidades asociadas a diferentes tipos de pesquería. Trabajamos también dentro de las islas. La mayoría de las aves marinas con las que trabajamos nidifican específicamente en islas, son aves pelágicas, pero también trabajamos, por ejemplo, en Juan Fernández, con el rayadito de Juan Fernández, el picaflor de Juan Fernández, dos especies muy amenazadas en peligro de extinción. Y ahí donde dice las soluciones para la conservación, ese fue finalmente un nidito que se logró crear para rayaditos en la isla de más afuera, que logró funcionar y así hemos ido trabajando en diferentes soluciones creativas, ya sea con artistas, con las comunidades, en cómo vamos reduciendo las amenazas y creando soluciones efectivas. También trabajamos en lo que es el estudio de la contaminación de los océanos, principalmente el plástico en las aves marinas. Les voy a dejar un link de una charla que me solicitó el año pasado el Ministerio de Medio Ambiente, que se llama Diálogos Ambientales, donde comento el tema del plástico, las aves marinas, y más que solamente el plástico de las aves marinas, simplemente nos están mostrando una realidad de lo que nosotros estamos haciendo, cómo nosotros vamos poniendo bajo la alfombra cosas que como especie, como sociedad estamos haciendo mal y que las aves nos están ayudando a verlas. Entonces, este tipo de instancias, esta estrategia, lo que nos está mostrando muchas veces son cosas que nosotros como humanos nos vamos dando cuenta más en ver nuestro error y lo empezamos a ver en la naturaleza. Entonces, de ahí la importancia también del paso siguiente, que es la facilitación de las políticas ambientales, cómo esto lo transformamos en leyes, en decretos,
y también, al igual como lo va haciendo varias instituciones acá, la ROC, apoyamos todos estos procesos de los planes recoge del ministerio. También estamos apoyando el tema de luminarias, ya que muchas aves marinas mueren en choque con luces. Entonces, cómo a través de la política vamos creando soluciones efectivas. Y es maravilloso lo que están haciendo ahora de esta estrategia, salir al plan ya de las aves playeras, y uno de mis sueños es poder trabajar en el plan para las aves marinas, ya que tenemos unos vacíos legales muy importantes que impiden muchas veces facilitar los trabajos. Algo que hemos trabajado por muchos años y que me encanta es la educación y el trabajo con las comunidades locales, donde vamos involucrando. Por eso aquí habían, por ejemplo, 3 personas que son nacidos, criados, que viven en Juan Fernández y que trabajan, son parte de nuestro equipo, y el apoyo local es muy importante, crear las herramientas, porque que los científicos vayan cada cierto tiempo no va generando el cambio como cuando va desde el mismo interior de las personas. Entonces, por ahí un poco trabajamos desde distintos, somos poquitos, pero hacemos todo nuestro trabajo con mucha pasión y mucho amor, sintiendo que son cambios que tenemos que ir trabajando. Por lo menos yo por muchos años escuché la frase "el futuro está en los niños", y nos focalizamos en educación ambiental, pero en realidad ahora entiendo o veo de que ese futuro de los niños era quitar la culpa de nuestra responsabilidad como adultos. Entonces ahora tenemos que asumir que el futuro de los niños está en lo que nosotros ahora como adultos actuemos. Entonces, esto es un trabajo de todos, de todas, en generar las instancias y los cambios para buscar un futuro mejor. Y lo único descrito actualmente para frenar o trabajar o mediar el cambio climático está asociado a la conservación de los ecosistemas. Por lo tanto, estas son herramientas muy, muy valiosas, y vuelvo a repetir la importancia de la política en esto para los cambios a futuro que necesitamos como país y como planeta también para enfrentar el duro proceso que se nos está viniendo encima, como decía Javiera, bastante más rápido y poco preparado. Eso, un pequeño resumen, no profundicé en muchos temas. Excelente. Y utilicé la página, todas las imágenes son de nuestro nuevo sitio web, ahí está, www.oiconos.org. Ahí pueden profundizar en cada uno de los puntos si quieren conocer más de nuestro trabajo. Les dejo mi mail y mi Instagram también. Cualquier cosa, siempre dispuesta y agradecida de esta instancia. Muchísimas gracias, Vero. Te pasaste. Muy, muy interesante. Damos paso entonces ahora a Cristian Suazo, es biólogo marino dedicado a la ecología y conservación de aves marinas, con énfasis en albatros, petreles y fardelas. Su trabajo incluye colonias en la zona de Cabo de Hornos y Paso Drake, así como en mitigación experimental de captura incidental en pesquerías. Actualmente, entre muchas otras cosas, es coordinador de Albatros Task Force, equipo internacional de trabajo en mitigación de impactos desde pesquerías. Además, Cristian representa a Latinoamérica en el grupo de investigadores de aves marinas del Pacific Seabird Group y es autor de más de 60 trabajos científicos y de divulgación en torno a las aves marinas. Y actual, además, editor asociado de la revista científica Marine Ornithology. Cristian, todo tuyo a la audiencia. Muchas gracias. Gracias, Tomás, que latan los títulos nobiliarios de repente, así como de tanta lista de... Oye, no, muy agradecido por la instancia. Se ve bien completo, ¿cierto? Sí, perfecto. Perfecto, ya. Nada, agradecerles a la audiencia por estar presente y poder compartir también las mismas experiencias que hemos tenido nosotros, ¿cierto? En distintos frentes en torno a las aves, que justamente convergen en esta estrategia nacional. Y en el caso particular, traté de hacer caso, así que son pocas diapos. Nosotros nos dedicamos a un grupo, o por lo menos a uno de los problemas de la amenaza identificada en la ENCA, que tiene que ver con la captura incidental de aves marinas, particularmente con los albatros que tenemos ahí en las portadas, ¿ya? Esto corresponde de hecho al archipiélago Diego Ramírez, que es una de las colonias ya más emblemáticas que tenemos, y por supuesto no por lo mismo una de las más exentas de tener ciertos impactos de parte nuestra. Voy a ver, ahí estamos. De hecho, la relación que tenemos con las aves marinas viene desde hace mucho tiempo también en nuestro territorio. Aquí mi amigo Jaime Ojeda, de hecho, hace un tiempo atrás me invitó a participar en un trabajo muy interesante, una experiencia muy, muy, muy enriquecedora que tiene que ver
con las dimensiones, las múltiples dimensiones donde los albatros también se vinculan con nosotros. El pueblo yagán, de hecho, tenía la danza del albatro, donde aquí se está emulando el vuelo, ¿cierto?, zigzagueante de los mismas de estas aves, de estas fantásticas aves por sobre las olas, pero también algunos rasgos interesantes acerca de su vida en colonia, a pesar de que los yaganes aparentemente se sabe o se piensa que no llegaban a ella. Al mismo tiempo, en los contextos contemporáneos también estas aves tienen que ver con el factor utilitario, ¿cierto? Los otros servicios que nos pueden, otros apoyos que nos pueden brindar. La pesca artesanal, que tiene, ¿cierto?, baja tecnología para detectar su especie de objetivo. Aquí tenemos, de hecho, un trabajo también una ilustración del trabajo de Jaime Kursach, donde la pesquería en el centro sur de Chile para identificar los caladeros de sierra identifica las pajaradas, conocidas como las pajaradas, justamente para dar con sus sitios ideales o donde están los caladeros para poder obtener sus recursos. Es decir, están acompañándonos hace mucho tiempo en la espiritualidad, en nuestros rituales, ¿cierto?, en todas nuestras fases importantes y claves de la vida, pero al mismo tiempo las aves como los albatros también nos ayudan a obtener nuestro alimento. Si se escucha ruido de fondo es porque están cortando unos fierros más allá, así que me disculpo por eso. En la actualidad tenemos múltiples amenazas que atañen a los albatros, a otros procelariformes, a otras aves de las tempestades también, como los petreles, las fardelas, ¿cierto? Y particularmente una de estas, además de lo que ocurre en tierra, como la especie invasora, la contaminación, ¿cierto? Tenemos uno de los factores más importantes y más rápidos también en cuanto a la mortalidad de aves marinas, y de hecho amenazando cerca de la totalidad de la especie existente de albatros, como lo es la captura incidental en las pesquerías. Entonces nosotros nos dedicamos justamente, el ATF fue desarrollado a partir del año 2006, el 2007, que estamos instalados en aguas de Chile, estamos también en el continente africano, en gran parte también en Sudamérica, que son sitios, puntos calientes de interacción de las pesquerías con aves marinas globalmente amenazadas como los albatros y petreles y fardelas. Y de hecho, nosotros reconocemos, identificamos, pero también conocemos, aquí tenemos un pollo que está, de hecho, en su nido en Isla Gonzalo, en el archipiélago Diego Ramírez, y el rol que tienen como indicadores del estado de salud, de hecho, de cómo nosotros lo hacemos, es primordial, es clave. Tienen una alta filopatría, retornan mucho y muy frecuentemente, y resulta que retornan cada vez muy cerca también del sitio donde nacieron. Tienen rasgos de historia de vida que son importantes, como esta tardía reproducción, es decir, demoran como 10 años, 12 años incluso en reproducirse por primera vez. Baja fecundidad, que tiene que ver con un pollito, un solo pollo que es irreemplazable, es decir, si ese pollito por una tormenta se cae, se pierde la nidada ese año. ¿Qué pasa además? Si requiere, además del cuidado biparental, por lo tanto, un papá que muera en una operación pesquera como producto de la captura incidental, es decir, muere el adulto, pero también muere este pollo, ¿cierto? Por lo tanto, son sensores por excelencia de lo que ocurre, ¿cierto?, en parte de nuestro impacto, tanto lo que ocurre en las colonias, pero también en el mar. Y particularmente, bueno, esta imagen corresponde a las Georgias del Sur, territorio, cierto, monitoreado hace mucho tiempo en el Atlántico Sur por Gran Bretaña, pero resulta que en Diego Ramírez, en las colonias chilenas, y principalmente en esta que les comento, Diego Ramírez, tenemos un sitio ideal como laboratorio natural, porque no existen especies invasoras presentes en esta isla. Lo hemos monitoreado, lo hemos estudiado, y resulta que los albatros, en cierto modo, están susceptibles de otras fuentes de impacto que probablemente vienen del exterior, entre ellas, por supuesto, las pesquerías. Y por eso nosotros nos dedicamos muchísimo a generar, para un fenómeno que es global, las pesquerías están distribuidas en los mares del mundo, a un fenómeno que es global, nosotros nos dedicamos con experiencias locales a generar evidencia local con actores locales para este fenómeno que es global. Y en el caso particular de pesquerías demersales, donde pueden haber enganche por anzuelos, colisiones con cable, enmalle, ¿cierto?, por aves que quedan atrapadas en las redes, utilizamos dispositivos tan sencillos, pero a través de experimentos para generar esta evidencia, como las líneas espantapájaros que tiene Juan Carlos ahí desplegadas en la popa de un barco, ¿ya? Barreras físicas que mantienen a raya a albatros que se están alimentando de sus productos, ¿cierto?, que provienen de la propia actividad pesquera, y donde obviamente existen ciertas
ciertas tasas de mortalidad que no son menores. En pesquerías de palangre con anzuelo globalmente, al menos de lo que se conoce, no estamos contando pesquerías ilegales, ni las que no son reportadas, se ha estimado por lo menos que alrededor de 320.000 albatros estarían muriendo por año, por lo menos en pesquerías con palangre, estamos hablando del anzuelo. Nosotros comenzamos a probar líneas espantapájaro el año ya 2011, las pesquerías, incluso algunas compañías cambiaron hasta de nombre y resulta que transfiriendo experiencias, por ejemplo, con el Instituto de Fomento Pesquero, con otros actores también para poder tener esta evidencia local, hemos contribuido a nutrir también con esta evidencia, ¿cierto?, a la toma de decisiones, a regulaciones que tienen que ver con el uso obligatorio de ciertas dimensiones, porque no da lo mismo tampoco usar cualquier línea espantapájaro, sino que los experimentos van desde el diseño para evaluar la efectividad, el despliegue, ¿cierto?, de este tipo de dispositivos que son baratos y que pueden llegar incluso a reducir hasta el 98%, como lo hemos evidenciado en aguas de Chile, la captura incidental de albatros, petrel y fardela. Al mismo tiempo, porque estas técnicas de la línea espantapájaro son antiguas, de hecho Japón la había desarrollado hace mucho tiempo, si nosotros nos vamos al campo vamos a ver incluso viñedos que tienen línea espantapájaro, amigos nuestros también en la zona central usan muchísimo para que no le lleguen ciertas aves a comer los cultivos. Resulta que también nos hemos dedicado a generar evidencia original a través de la innovación de experiencias también de la mano con los mismos pescadores. Y en este caso particular con la pesca artesanal de pequeña escala que tiene que ver con los recursos pelágicos, de pequeños pelágicos como anchoveta, ¿cierto?, en el norte de Chile, en el centro sur con la sardina. Hemos trabajado también con sardina austral en los canales y fiordos de la región de los lagos, Calbuco, en la región de Aysén también lo que corresponde a las Islas Huichas. En estas zonas justamente nos hemos dedicado a diagnosticar lo que tenemos en la izquierda, ¿cierto? Simplemente configuraciones estructurales que de repente propician eventos de captura incidental. Aquí tenemos un pelícano, por lo tanto lo que mostró Javiera, de repente, claro, puede ser por disponibilidad de alimento, pero también hay factores que pueden estar ocurriendo y actuando en el mar, como lo que significan flotas que son ampliamente distribuidas. Pequeñas naves, pero grandes flotas, por lo tanto, tienen también su rol aquí en lo que significa la viabilidad y el éxito de las poblaciones. Y hemos apostado también con medidas complementarias de mitigación originales, a través, en este caso con maestros rederos, para modificar. Aquí tenemos la imagen de la derecha, reduciendo estos sitios calientes de interacción o de captura incidental. Hemos logrado también promover el reducir las tasas de captura de aves, particularmente de aves que se alimentan de estos recursos de pequeños pelágicos al interior de las redes de pesca. Desde el fondo, desde estar a bordo de las tripulaciones, hemos trasladado este conocimiento, estas experiencias locales, ¿cierto?, a contextos un poquito más amplios. De hecho, a partir de un tiempo, logramos a través de estas salidas de pesca, ¿cierto?, y experiencias vivenciales de este trabajo constante experimental en el campo, hemos logrado abrir paso también para, desde Chile, junto con las contribuciones de colegas locales y de pescadores también, a generar las instancias para que se abran espacios dedicados, particularmente en este caso lo que estamos mostrando ahí en el acuerdo para la conservación de albatros y petreles, donde se han generado incluso ya ítems de agenda dedicados a lo que significan pesquerías antes desconocidas como las pesquerías de cerco. Por lo tanto, es de gran valor el poder mover y trasladar, porque las distancias que existen entre el conocimiento científico y la toma de decisiones en nivel intermedios, pero también de quienes deben dar cumplimiento a estas regulaciones que son los pescadores, hay que acotarla, hay que reducirla. Y de hecho todo esto está en sintonía también con lo mismo que está ocurriendo a nivel internacional. Los mercados también están exigiendo a las mismas pesquerías el poder tener buenas prácticas, ¿ya? Aquí simplemente un esquema de los 3 principios que tiene uno de los organismos de certificación internacional más conocidos, la MSC, que tiene que ver con estos sellos azules de buenas prácticas, en la cual se cimenta en 3 principios, donde el principio 1 era lo que teníamos antes las pesquerías, que era justamente el manejo pesquero dedicado y enfocado ciegamente en el recurso. Si los peces están sanos, cuando se reproducen para instalar vedas, pero no nos preocupábamos nada de lo que pasaba anexo a aquello. Y ahí fue cuando se amplió, de hecho, esta visión ecosistémica, que es lo que tenemos ya en el recuadro verde, donde están incorporados, ¿cierto?, las especies que son estos sensores que nos van dando, ¿cierto?,
abriendo los ojos en cuanto a si lo estamos haciendo bien o mal. Eso es lo que hemos hecho hasta el momento. Estamos involucrándonos muchísimo también con lo que significan diversos actores de las pesquerías, también quiénes son las entidades que regulan, y por lo tanto la idea es tener trabajos que sean de característica transversal, pero nuevamente lo clave y importante que hemos rescatado de nuestro transitar, de nuestro navegar, por decirlo así, tiene que ver con la generación y compartir esta evidencia de la mano con quienes tienen el problema diagnosticado como los pescadores, pero también al mismo tiempo la oportunidad de solucionarlo. Excelente, Eso es. Cristian. Muchísimas Te gracias. pasaste muchísima información, muchísimo trabajo también. Impresionante las fotos, que también quería resaltar eso. Y ahora le damos paso a nuestra última panelista, Carmen Espós. Carmen es bióloga marina y doctora en Ciencias Biológicas con mención en Ecología. Es decana de la Facultad de Ciencias y directora del Centro Bahía Lomas de la Universidad Santo Tomás. Posee una línea de investigación en conservación y gestión ambiental asociada a humedales y aves playeras migratorias, y por más de 15 años ha liderado el proceso de conservación efectiva del sitio Ramsar y Santuario de la Naturaleza Bahía Lomas, ubicado en Tierra del Fuego, Magallanes. Carmen, adelante, por favor. Hola a todos, a todas. Como lo dijo Tomás, un poco contarles de la experiencia y súper enfocada en el quehacer nuestro y bien asociado con la estrategia. Bahía Lomas efectivamente está ubicado en Tierra del Fuego, Magallanes. Aquí hay unas vistas generales. Es un sitio Ramsar desde el año 2004, sitio de importancia hemisférica para aves playeras, lo que hablaba Diego Luna. Y desde abril del 2020, oficialmente Santuario de la Naturaleza. ¿Cuáles son nuestros objetos de conservación? Hay 9 objetos, pero dentro de lo que se asocia con la estrategia están las aves playeras, principalmente las aves playeras neárticas que vienen del Ártico canadiense, y también están las aves migratorias australes con hábitos restringidos a América del Sur, y en recuadro azul las que aparecen desde la estrategia, bueno, y el trabajo que se viene realizando antes como especies que están en peligro. Playero ártico, Calidris canutus rufa y chorlo de Magallanes. Aquí, súper rápido, ¿en qué estamos centradas? Somos mayoría mujeres, somos 7 contra 1. Líneas de acción y muy dirigidas con lo que es la estrategia. Eje central, todo lo que se relaciona con instrumentos de gestión y manejo. Estamos enfocados en lo que es la actualización del plan de manejo y particularmente en cómo enfrentar a través de planes estratégicos las amenazas que enfrenta el sitio. También a propósito de esta actualización, con lo que es un plan de monitoreo para el santuario, y también de la mano con lo que es la elaboración y una estrategia que apunta a todo lo que son buenas prácticas, pensando en un turismo que converse con la conservación y con la vocación del sitio. Y también a propósito de esto, muy asociado con sacar líneas de trabajo que se evidencian luego en políticas públicas y regulación, fiscalización y control, trabajado con el CEA y con la Armada de Chile. Y también tenemos ahí un eje que estamos trabajando inicialmente, que tiene que ver cómo financiar los distintos proyectos que tenemos. En relación a lo que es investigación y monitoreo para la conservación, ya les mencionaba el programa del plan de monitoreo, que tiene asociados 8 proyectos de investigación, principalmente con censos terrestres aéreos, todo lo que tiene que ver con ecología trófica, un mundo que tiene que ver con captura, anillamiento de estas aves, y asociado con el proyecto MOTUS, que es el seguimiento a través de teletransmisores, y también se incorpora, no tiene que ver con aves, pero no puedo dejar de mencionarlo, con una línea en cetáceos, ballenas principalmente, que varan masivamente en el sitio y muy de la mano con la Armada.
Alianzas y acuerdos para la conservación como un eje que nadie puede dejar de lado, principalmente con un modelo de gobernanza que en este minuto y por lo del santuario está centrado en el comité operativo, donde trabajamos de la mano con el Ministerio, Seremi de Medio Ambiente Magallanes y con un grupo de investigadores e investigadores de Magallanes, que hay algunos aquí presentes. Y por último, todo lo que tiene que ver con vinculación de la comunidad a través de un fuerte programa de educación que también lo asociamos con lo que son visitas guiadas a Bahía Lomas y este desarrollo de un turismo que converse con la vocación del sitio. Y también ahí, no solo con estos programas que van a atender, están orientados en fortalecer capacidades, sino que con el desarrollo de infraestructura de base, tanto en el sitio mismo como también con el desarrollo, esperamos en el futuro, de un centro de educación ambiental en la ciudad de Punta Arenas. Espero que reconozcan ese árbol que hay ahí. Y por último, mencionar que tenemos, y ahí me cambio al rol de decana de la facultad, un programa de vigilantes ambientales donde a través de una asignatura que es de pregrado, estamos formando a cerca de 300 estudiantes de Arica a Puerto Montt en lo que son capacidades básicas para enfrentar problemas que tengan a nivel local. Y eso es lo empezamos a trabajar desde hace 2 años, ha dado sus resultados y esto está generando capacidades a nivel de grupos de comunidades que está rindiendo sus frutos en el corto plazo y esperamos que lo haga en el futuro. Eso. Excelente, muchísimas gracias, Carmen. Muy interesante todo lo planteado aquí por los panelistas. Vamos a quedar un ratito más seguramente de lo que teníamos presupuestado para discutir, porque la verdad es que están saliendo varias preguntas. En el chat hay varias felicitaciones. Voy a decirle a la audiencia que quizás busquen 2 chats que me pareció ver. Discúlpenme si se me escapó alguno, pero Felipe Pino invita a participar de una plataforma de la Municipalidad de Vallenar, muy interesante, de ciencia ciudadana asociada a la avifauna, por supuesto. Paloma Pereira, por otra parte, invita a actividades del Centro Bahía Lomas que se realizan en conmemoración por el Día de la Gaviota, actividades de este viernes y este sábado, para que lo busquen ahí en el chat y escriban a la persona indicada. Entonces, comencemos con algunas preguntas y algunas cosas en el chat abajo. Ojalá traten de canalizar sus preguntas en el icono que dice preguntas y respuestas más que el chat, que ahí quedan más ordenadas y fáciles de detectar. Hay una pregunta para Ivo, que dice, ¿qué proyectos de la ROC son los que se vieron más afectados por la pandemia y cuál sería la estrategia para retomar esas actividades? Te mando un saludo, Carolina Yáñez. Hola, Caro. Voy a responder de 2 formas porque indica como los que se vieron afectados, pero no dice si negativamente o positivamente. Y la verdad es que obviamente hay algunos que se han afectado negativamente, principalmente todo lo que tiene que ver con salidas a terreno más comunitarias, todas las actividades que implicaban congregar grupos más grandes de gente en terreno. Durante un buen tiempo básicamente no hicimos nada de eso, solamente experiencias muy acotadas y de a poco hemos ido volviendo, revisando ya algunas salidas de observación de aves, algunos monitoreos más colectivos, llamando a hacer algunas actividades bien como acotadas. Y nada, estamos volviendo a ese tipo de actividades que forman parte como bien importante de lo que tradicionalmente habíamos venido haciendo. Pero por otro lado, también por el tema de la pandemia, todo lo que tiene que ver con planificación y gestión y contactos con localidades más dispersas a lo largo de Chile, como que tuvo algo más positivo y hemos hecho hartos entre cursos, charlas, actividades de planificación de la conservación, como los planes
todo el proceso para el plan de conservación de godrillas de mar en el norte de Chile, por ejemplo, que se inició antes de la pandemia con 2 talleres presenciales, después continuó como con 20 talleres online, y fue un proceso que se desarrolló súper bien, ¿no? Lo mismo ahora retomamos el plan de conservación del Gretín Chico, e incluso la misma Estrategia Nacional de Conservación de Aves, ¿no? Que efectivamente no ha tenido ninguna instancia en la cual nos hemos podido ver todas las caras, pero creo que hay al menos 2 cosas: esos procesos como de planificación que implican como traer saberes o experiencias o actores que están distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional, ha sido positivo, y también el llegar a través de charlas y cursos a una comunidad más amplia, que muchas veces estamos enfocados un poquito más en Santiago, ahora hemos llegado un poco más hacia afuera. Perfecto. Eso. Gracias, Ivo. Hay otra pregunta para Javiera. Pregunta Vilma Orellana: ¿en qué situación se encuentra el islote Pájaro Niño en la comuna de Algarrobo? Bueno, el islote Pájaro Niño, ¿no es cierto?, es un santuario de la naturaleza. En este minuto tiene la administración el municipio de Algarrobo. Hay una mesa técnica de trabajo y por lo tanto, por lo menos hay una buena labor que se está realizando, tanto de control y de monitoreo de lo que está ocurriendo en el islote. Eso. No sé si contesta lo que estaba preguntando. Bueno, Vilma preguntó si es genérico, así que no estoy 100% seguro. Sí. Espero que sí. Y respecto a las amenazas de ese islote con las aves, quizás, ¿hay algo que resaltar ahí? ¿O? Lo que pasa es que es un islote, por ejemplo, que sufrió mucha erosión. Entonces disminuyó mucho los sitios para la reproducción de los pingüinos. Entonces ahí a lo mejor hay una labor que hacer yo hasta pienso en que debiéramos hacer algunas cuevas artificiales para que pudiera haber más espacio de nidificación. Tenemos los problemas de las ratas, tenemos conejos, y de vez en cuando ingresan gatos también. Es decir, igual tenemos estas amenazas que están rondando en el islote, pero hay que hacer más trabajo. Yo sé que han hecho control de roedores a través de campeo. Se ha hecho bastante esfuerzo, digamos, por levantar un poco más el islote. Después de algunas crisis que tuvieron con la cofradía náutica, porque es un islote en realidad que no es islote en este minuto porque está unido, ¿no es cierto? Y pertenece no pertenece, sino que tiene, digamos, los permisos para estar ahí, la cofradía náutica de Algarrobo. Y ahí es donde entonces tiene este efecto negativo, un ramplón que hay ahí. Entiendo. Sí. Bueno, todas esas amenazas que se ven también en otros lugares de Chile, para las aves específicamente y para la biodiversidad en general. Acá hay otra pregunta, Carolina, para Diego, Carolina Yáñez. En relación a las desembocaduras que mencionaste, ¿cuáles deberían entrar en esta lista de conservación que no están todavía a lo largo de todo Chile? ¿O cuál es la proyección que esperas para Chile en temas de conservación y divulgación de humedales de aquí a 3 años? Y también te saluda Carolina, Diego. Sí, gracias. Gracias, Carolina, también aprovecho de saludarte. Sí, mira, básicamente es una pregunta, ¿verdad?, bastante amplia. Hay muchos sitios desembocaduras que deben tener figuras de protección hoy día. Creo que sí tengo que destacar una rápida, es el humedal marino de Chamisa, por ejemplo. Creo que ahí hay un desafío muy importante de que se logre en el corto plazo una figura de protección oficial, ¿verdad? Estos sitios estamos descubriendo sitios gracias al trabajo de la ROC, que son muy importantes para la invernada del zarapito de pico recto, de Mimosa mástica. Y estamos viendo que nosotros hemos venido trabajando en una serie de sitios en los humedales orientales de Chiloé. De repente descubrimos Maullín, de repente apareció el humedal de Chamisa. Hay una serie de sitios
que forman parte de un sistema isla, llámese Chiloé, isla-continente, que son muy relevantes de proteger hoy, ¿no? O sea, cualquier cambio en los sitios de invernada de estas especies puede significar literalmente la extinción o una disminución drástica de las poblaciones o la extinción. Entonces yo creo que si uno tuviera que establecer a primera mirada, sin restar importancia de otros sitios, creo que el sistema isla-continente para Limosa Mágica es muy relevante, y ahí está Columnal Marino de Chamisa, Calbuco, ¿verdad? Toda esa zona. Después tenemos, obviamente, áreas como la desembocadura del río Matraquito, ¿verdad? Que hoy necesitan un mayor reconocimiento. La bahía de Coquimbo, ¿verdad? Hay un sistema también de playas súper interesante en la playa Isla de los Reyes Rocuán, que es uno de los pocos sitios que está teniendo éxito reproductivo para el pilpilén, por ejemplo. Entonces hay una serie de sitios que están sin figuras de protección oficial, ¿verdad? Y que es súper relevante construir al menos una capa mínima de manejo, de protección, de resguardo de la nidificación o de la invernada de estas especies. Y creo que en general necesitamos avanzar como en un estándar mínimo de conservación para estas áreas, que tiene que ver con elementos como figuras de protección oficial, planes de manejo o gestión, mecanismos de gobernanza locales, que los sitios tengan infra básica, algún guardaparque local, que se monitoree los objetos de conservación, que haya fiscalización y control, ¿verdad? Tenemos hoy día un gran desafío donde tenemos muchos sitios que son centros de la naturaleza, tenemos muchos sitios que están entrando bajo la categoría de humedales urbanos. Sin embargo, las figuras de protección oficial son recién el punto de partida de un proceso de conservación. Entonces creo que el principal desafío que tenemos ahí es construir, implementar un estándar de conservación que tenga estos elementos mínimos, ¿no? Eso en resumen. Excelente, muchísimas gracias, Diego. Aquí Eduardo hace en el chat una mención súper importante. Recuerda la importancia de que ustedes hagan sus observaciones al documento en la plataforma, se metan, interactúen con la estrategia directamente con este documento, y ahí dejen entonces todas sus consultas, observaciones o inquietudes. Había una pregunta para Carmen, pero veo que parece que la respondió ahí por escrito. Dejo una pregunta para Cristian, de Carolina también, de todos los proyectos que están ejecutando. ¿Hay alguna iniciativa para mostrar a la comunidad? Y hace una mención a que estas aves pelágicas en general son más bien desconocidas para la mayoría de las personas que están habitando en general el continente. Y entonces, algún proyecto relacionado a educación ambiental asociado a todo el trabajo que ustedes hacen. Vale, sí, gracias, Caro. De hecho, es parte del ADN, yo creo que de toda la organización, el poder traducir esta experiencia y esparcir la palabra a la comunidad, ¿cierto? Y de hecho nosotros particularmente nos hemos comprometido en ese aspecto porque colectamos vivencias, ¿cierto?, desde el mundo pesquero, que necesariamente tenemos que llevarlas a la comunidad y traducirlas, ¿cierto?, porque a veces son muy técnicas en cuanto a lo que significa mitigación, pero al mismo tiempo siempre tratamos de conectarlo con la vía de los sujetos, no objetos, sino que nuestros sujetos de conservación, como son los albatros y petreles y las mismas fardelas. ¿Y qué hemos hecho? Desde 10 años por lo menos hemos participado también, no tenemos formalizado un proyecto como tal educativo, sino que del área educativa, pero hemos participado incansablemente en miles de convocatorias o incluso iniciativas que hemos generado nosotros mismos hacia la comunidad. Y de hecho, hemos participado desde los programas de 1000 científicos, 1000 aulas. De ahí, de esas experiencias derivamos incluso trabajos donde muestras de las colonias de los albatros las trasladamos hacia justamente los grupos escolares para generar trabajos de ciencias que han sido incluso presentados en Feria Antártica, ferias de ciencia también en Santiago, es decir, de Diego Ramírez llegaron hasta Puerto Vara y después se fueron incluso para Santiago.
Hemos también participado muchísimo en lo que significan hace por lo menos los últimos 2 o 3 años también en un taller que nosotros promovemos, de hecho, y siempre peleamos por asegurarlo como de libre acceso, acerca de la conservación de aves marinas. También lo hemos ampliado a mamíferos, colaborando con algunas otras organizaciones como Pantalasa, en el marco de lo que significan los congresos de ciencias del mar, el cual obviamente, como decía Livo, gracias a la pandemia tuvo mucho más accesibilidad para las personas a través de la vía remota. Y en el último tiempo, incluso hemos incursionado en participar en proyectos de didáctica destinada a las ciencias naturales, en educadoras, ¿cierto?, en la educación de párvulo, conociendo y reconociendo a los albatros y otras aves marinas como modelos justamente de este tipo de contenido. Así que hemos tratado es un desafío para uno comunicar, pero hemos tratado también de diversificar esto en distintas dimensiones. Excelente, muchísimas gracias, Cristian. Y ahí también un desafío para ir articulándonos y colaborando entre todas las personas que están trabajando en distintas aristas de la conservación. Algunas personas están levantando datos, otras están trabajando en gestión, otras están trabajando en educación ambiental, y bueno, el desafío está en ir articulándonos y ir trabajando en pos de este objetivo común. Tengo una pregunta para Vero. Dice, con respecto a la fardela blanca, Mocha y Robinson, ¿qué es lo que falta para lograr una protección efectiva de esta especie? ¿Cuál sería la mejor manera de que las personas le tomen valor a esta especie? Según tú. Chan, chan, chan. Tus preguntas complejas que hemos llevado años cabeceando, ¿no?, en cómo vamos avanzando en esas cosas. Yo siento que una de las primeras, o sea, como una visión general, es considerar la opinión de las personas. Normalmente uno llega con proyectos de conservación específicos, de especies, lugares, la ranita no sé qué, o lo que sea, y muchas veces estas comunidades, estas personas tienen preguntas, dudas, información que puede ser real o no, o que ha sido creada o como a través de la historia, necesidades muchas veces también, que ven que las especies empiezan a ser más importantes que ellos. Entonces yo creo que una de las cosas más importantes es como tener esta relación, este encuentro con las comunidades. Y respecto a la especie específica en estos territorios, yo creo que es un claro ejemplo de lo que pasa en todo el mundo. O sea, tenemos perros, gatos, ratas, especies invasoras de plantas, personas que consumen estos animales, las luces que ahora, por ejemplo, Juan Fernández se armó todo un sector de luminarias donde se triplicó la mortalidad y la caída de fardelas en la época cuando ya salen en sus primeros vuelos. Entonces, hay unas zonas también del fardelario que está en la comunidad donde gente está empezando a mover sus casas y aplastando el fardelario. Son hartos temas y yo creo que falta, pero es como algo a nivel global, especialmente para todos los que vivimos en las ciudades, esa conexión de repente con nuestros territorios. O sea, nosotros por ejemplo, en Santiago nos estamos quedando sin agua y muy pocas personas tienen la conciencia de lo que significa quedarse sin agua, de lo que significa lo que cada uno podemos hacer, o pelear nuestros derechos con el agua. Pero entonces es como todo, la conciencia de, por ejemplo, Juan Fernández tiene especies únicas, que para los ecosistemas que ellos tienen son muy valiosas para conservar muchas cosas. Por ejemplo, como comentaba Tomás al comienzo, o sea, la dispersión de semillas que hacen las aves para la producción del bosque. Entonces, cuando es muy difícil, como nosotros como seres humanos en general, nos cuesta la visión a largo plazo, como tengo que cuidar este pajarito porque así voy a proteger el bosque para adelante. Entonces, es como eso en general, yo diría. No quiero hablar nada en específico de la especie y el territorio, sino que lo que nos pasa en general con la conservación o la protección de ecosistemas o de aves, según la versión de lo que, no sé, no hemos estado cabeceando este tiempo con antropólogos, sociólogos y todo lo que nos puedan ayudar un poco a cómo trabajamos con las comunidades. Y quería aprovechar de Carito, que ha hecho tantas preguntas, recalcar Carito y su programa de televisión que va a salir prontamente, Pajareando Aprendo, que estamos muy contentas también de que eso va a ser una linda herramienta que la vamos a tener de forma pública para que niños y niñas aprendan sobre las aves de nuestro país. Excelente, muchísimas gracias, Vero. Me quedo un poco con esa idea de que tratar de no llegar a los territorios a hacer conservación con una respuesta a esa pregunta
a priori, sino que tratar también de ir viendo las visiones de la gente que vive y que habita esos territorios, para entender mejor esas amenazas y lograr de alguna manera ir mitigándolas. Ya no estamos quedando sin tiempo, pero hay dos preguntas más que me gustaría, y una bien puntual para Cristian, que hicieron en el chat, que la logré rescatar, porque el chat está súper activo. Hay una pregunta entonces de José Alcalde para Javier y Carmen. Primero, les da las gracias a todos por las presentaciones, excelentes trabajos, que dan esperanza, dice. Y entonces para Javier y Carmen, ¿existe alguna forma red que permite involucrar a privados en conservación? Estoy pensando en agrícolas, por ejemplo, que tienen grandes extensiones, además de acceso a algunas zonas de alto valor ecológico. Escucha, ahí comentar desde la experiencia del Centro Bahía Loma y de Bahía Loma, que está rodeado por estancias, que dentro del plan de manejo hay una línea estratégica que es una deuda, claramente, y vamos a tratar de pagar esa deuda con la generación de una línea con una línea particular de vinculación con lo que es los ganaderos, y tratando también de llevar a cabo proyectos que tengan que ver con cómo vincular, en este caso en la ganadería ovina, con lo que es la conservación de aves. Vamos a tratar de buscar líneas donde conversemos y podamos desarrollarlas. Así es que ahí claramente tiene que ver con involucrar a privado para potenciarnos y lograr el objetivo común, que es conservar a las aves que llegan al lugar. Eso. Excelente, Carmen. Javiera, ¿quisieras complementar algo? Sí, yo creo que hay una herramienta también con la ley de bosque nativo que salió, en donde se pueden postular a proyectos para manejo de bosque nativo, y también había una línea de investigación que podría estar apoyando también algunas acciones. Y lo otro, que la comunidad en realidad poco a poco se está empoderando. Nosotros tenemos un grupo en Casablanca que está interesado en proteger un área que es bastante interesante. Por otro lado, tenemos a un grupo de la Reserva de la Biosfera, de la Campana Piñuela. Entonces yo creo que hay que trabajar más con la comunidad y también entregarle más herramientas para ir trabajando más los temas y que estos grupos avancen. Entonces, por lo menos nosotros, esa es nuestra política, estarlos apoyando en lo que podemos. Pero también el tema de la planificación territorial de repente no nos ayuda mucho. Eso hay que decirlo, y es un tema que hay que trabajar también fuertemente, porque si no nos están barriendo las distintas áreas que están bien conservadas y prácticamente queda después destruida y convertida en parcelas de agrado, que primero que nada la gente que llega a la parcela de agrado lo primero que hace es borrar toda la vegetación nativa, por lo menos en esta zona central, lo cual es un absurdo. Y por otro lado, o si no, están los palteros que también nos borran, que ya nos han borrado muchas laderas de cerro, y bueno, ahora tienen a los chefs, parece, en que ya no quieren consumir paltas para que no hayan estos malos usos del suelo, digamos, y que finalmente se elimine toda esta vegetación nativa, y después prácticamente no hay ni siquiera agua. Le roban el agua, digamos, a los estados naturales y a las comunidades, ¿no es cierto?, para regar los paltos. Entonces es una cosa que no tiene mucho sentido, pero que ha sucedido históricamente en la zona central. Así que yo veo eso, veo a la gente empoderándose, y en eso es lo que tenemos que trabajar, en que se siga empoderando, y también en los gobiernos que tienen que ver con temas de planificación territorial de mejor forma. Gracias, muchas gracias, Javiera y Carmen. La pregunta para Cristian, muy puntual, es de Jocelyn Fuensalida, y pregunta, no sé si escuché bien, pero en general todos los albatros tienen comportamiento biparental. Así es, así es.
Todos tienen que, de hecho, el desafío es tan fuerte para poder sacar adelante una unidad que y hay una cosa que yo me acuerdo de cuando ya me formé con el profesor Schlatter, me acuerdo muchísimo de eso con gran importancia, de hecho lo tengo muy atesorado. Fíjate que nunca los rasgos secundarios que definen a las especies nadie, y el profe me decía, nadie tiene que encantar ni engrupirse al otro. Un macho y una hembra de los albatros fenotípicamente son prácticamente similares, un macho y una hembra. Es decir, aquí no tenemos el fenómeno de cierto de adornos ni nada como un pavo real hacia la hembra, sino que ambos tienen que demostrar cierto su compatibilidad y su capacidad de sacar una unidad adelante, por lo tanto tienen un mensaje bastante honesto y comprometido porque, como les decía, falla uno de los papás por ABC motivo, se pierde la nidada y es sumamente importante porque en algunas especies, en Chile tenemos dos especies, el albatro de ceja negra y el cabeza gris, y esta última incluso tiene su reproducción bianual, es decir, cualquier coletazo que llegue directamente a lo que significan los adultos puede repercutir y por lo tanto el compromiso reproductivo es muy fuerte. Ni hablar de los juveniles y también son parte de la captura incidental en pesquerías que, por ejemplo, nunca llegarían tampoco a contribuir a las poblaciones. Perfecto. Muchísimas gracias, Cristian. Y bueno, dejamos la última pregunta, que es de Liliana Iturriaga, que la voy a partir respondiendo yo, pero seguramente va a haber harto que complementar aquí. Ella pregunta, quisiera saber qué estrategia de conservación se tiene para integrar aquellos pequeños lugares que tienen muchísimas aves, como son las playas del litoral central, como Tunquén, Gota de Leche, acantilados de Quiriyuca, entre otros que aún no son santuario y tienen la presión inmobiliaria. Aquí yo creo que es esta aproximación multiescala de la que habla Diego es clave. Ustedes van a entrar al documento de la estrategia y van a ver que el alcance y la escala es bien nacional. Lo que pretende la estrategia es generar un marco programático, una hoja un poco de ruta de qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer en conservación de aves por los próximos 10 años, que tiene bajadas específicas en colaboración con varias entidades, muchas de ellas están aquí. Entonces hay que actuar, yo creo, a distintos niveles. La estrategia en sí lo van a ver cuando entren, ojalá, y puedan descargar el documento y hacer las observaciones. Una de las principales acciones que tiene y priorizadas y de las primeras es decir, ok, responder esa pregunta, ¿cuáles son los sitios de importancia para las aves en Chile? ¿Dónde ponemos los esfuerzos, tanto en tiempo como en plata, ¿cierto? Y en articulación, etcétera, en generar alianzas para lograr mitigar las amenazas que las aves tienen en estos sitios. Entonces ahí ya se va a levantar algo para comenzar a trabajar en conjunto y específicamente dentro de los sitios con mayor relevancia. Y esa es una acción priorizada y es algo que debiera ser de las primeras cosas que ojalá ocurran en términos de la implementación de este instrumento. Si bien la estrategia es este paraguas, existen varias cosas ocurriendo en Chile, como ya muchos de los panelistas, las y los panelistas han mostrado, y la estrategia pretende de alguna manera ir articulando estos esfuerzos para generar la protección que requieren estos sitios de importancia como los que menciona Liliana. No sé si aquí algún otro panelista quisiera complementar mi respuesta a esta pregunta. Sí, quizás yo puedo comentar cortito. Lo que dice Liliana sin duda es un desafío, ¿verdad? En general, trabajamos en sitios que son de gran importancia, pero hay una serie de sitios intermedios que también hay que conservarlo y que también son relevantes. Y particularmente en la zona central de Chile, ¿verdad? Yo creo que obviamente hay una dimensión que tiene que ver con todas las herramientas legales de conservación que existen, que van desde los santuarios de naturaleza, los humedales urbanos, las solicitudes de concesiones marinas con fines de conservación para las playas, por ejemplo, las reservas municipales. O sea, uno tiene una gran gama de herramientas que creo que hay que redoblar esfuerzos por tratar de aplicarlas a los diferentes territorios. Sin embargo, creo que una gran deuda que tenemos tiene que ver con el tema de conservación privada, ¿ya? Y con cómo construir, trabajar más
en términos de acuerdos ya de conservación, ¿verdad? Uno puede decir, ya, yo tengo por una parte una serie de figuras y las aplico en el territorio que tienen que ver con el rol del Estado. Sin embargo, hay una dimensión que tiene que ver con la conservación privada. Yo siempre cuando nuestra sede de Manomet está en Estados Unidos y siempre cuando trabajamos en torno a sitios, siempre lo que me llama la atención es esa dimensión, la dimensión de la conservación privada que existe en Estados Unidos, en Canadá. Yo creo que hay un elemento ahí que hay que explorar, que necesitamos también entrenarnos, capacitarnos, buscar cuáles son los incentivos, cuáles son los drivers para la conservación privada, pero creo que ahí hay una gran tarea por delante, eso Tomás nada más. Excelente, Diego, muchísimas gracias. No sé si alguien más quisiera aquí resaltar algún punto asociado a la estrategia, cómo esta estrategia va bajando. Por ejemplo, otra bajada importante es a través del plan de acción de aves playeras, específicamente en las zonas del litoral central y costeros, por supuesto, que albergan la gran mayoría de las aves playeras. Ahí hay una bajada más específica de esta estrategia, de este instrumento, a resaltar los sitios que son importantes para las aves playeras y cuáles son entonces donde tenemos que poner los esfuerzos. Y eso es algo que está ocurriendo paralelamente a la estrategia y va a salir casi al mismo tiempo que la estrategia, esta bajada específica hacia las aves playeras. No sé si ahí Ivo quisiera complementar un poquito al respecto. Sí, claro. Efectivamente, el plan de playeras es una bajada un poquito más en el sentido de que identifica sitios de importancia y enfoca acciones en esos sitios, pero efectivamente los sitios que menciona Guillermo, muchos de ellos no aparecen porque no cumplen necesariamente como unos umbrales para decir, oye, si tenemos que definir los 20 sitios donde hay mayores concentraciones de aves playeras o tanto en Chile, esos no aparecen, más allá de que sí efectivamente es importante conservarlo. Y ahí vuelvo un poco a lo que mencionaba Diego sobre el desafío de conservación en sitios privados. Y aquí nos parece como una crítica al trabajo del Ministerio de Medio Ambiente, con el cual hemos colaborado mucho, pero cuando hay un desafío de conservación que implica abordar como una amenaza en un sitio que es privado, todo se paraliza, ¿no? Porque no existen o son muy pocas las herramientas con las que se cuenta, ¿ya? Y efectivamente hay que avanzar ahí. Y parte de la ENCA, al menos a un nivel general, trata de avanzar en eso, al menos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con fiscalización de ciertas normativas, ver el tema de la parcelación, ordenamiento territorial, y efectivamente existen herramientas con las que, o sea, pese a que son limitadas, yo creo que si uno es inteligente, puede usar las herramientas existentes para abordar esos desafíos, ¿no? Entonces, ahora, hay que tener el ojo ahí, ¿no? Hay que estar ahí, ¿ya? Porque efectivamente todos los días desaparecen o son rellenados humedales, qué sé yo. Pero por poner un ejemplo, acaba de salir un dictamen de Contraloría que indica que para los humedales que son los humedales urbanos, pero no necesariamente los que están declarados como humedales urbanos, sino que todos los humedales que están en total o parcialmente dentro de límites urbanos tienen cierto grado de protección en la medida que los proyectos lo que aparece ahí en el literal es el artículo 10 de la Ley General de Medio Ambiente, que básicamente son todos los proyectos que alteran de forma significativa esos humedales, deben pasar por el sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Pero tienen que haber actores locales, comunidades locales, organizaciones, etcétera, que estén pendientes de eso que pasa, ¿no? Porque si no, las cuestiones se van construyendo encima, se van rellenando y uno no se da cuenta, ¿no? Entonces es súper importante finalmente que potenciar un poco esa red súper como extensa a lo largo del territorio que esté pendiente, ¿no? de esas cosas que están pasando. Eso. Perfecto. Perfecto, Ivo, muchísimas gracias. Y bueno, ya dando por finalizado, nos pasamos en un par de minutos, bastante.
Te doy el paso a ti, Eduardo, para finalizar y ya, bueno, aprovecho de agradecerle a todas las personas más de 70 personas que aún siguen aquí. Alcanzamos una audiencia más o menos constante, más de 100 personas durante la gran parte de este conversatorio. Así que un éxito, fue muy, muy, muy interesante. Le agradezco también a las y los panelistas por haber aceptado esta invitación y haber conversado tan interesadamente de este tema que es una prioridad en el marco de este instrumento. Eduardo. Gracias, Tomás. Bueno, lo mismo, reiterar los agradecimientos para estos tremendos invitados que tuvimos hoy día, de lujo, para esta estrategia, que estamos en un proceso de consulta, y por lo tanto, invitados que nos han podido entregar perspectivas, mostrar sus trabajos y generar sinergia en el tema de la protección de aves a nivel nacional. El chat ardió en términos de, fue contundente, pudieron los panelistas interactuar, tenemos noticias, eso genera sinergia, y tal como planteaba Carmen, esto genera un poco de esperanza respecto a que este trabajo no termina con esta consulta, pues, es muy probable y debiera ser así, continúa. Mientras estamos en el marco de la consulta, volver a reiterarle a todos los presentes, y permítanme compartir, porque esto es súper importante. Hagan sus observaciones en el portal consultasiudadanas.mma.gov.cl, consultas abiertas. Voy a dejar de compartir y con esto despido. Es muy importante. Preguntas que quizás no pudimos resolver acá presencialmente. Consultas y observaciones que no quedaron de todo resueltas. Trasládenlas y háganlas en la plataforma de consultas ciudadanas. No es solo importante el tema de la participación, sino que también es tener opinión sobre estrategia, sobre sus aciertos, donde pueden estar las oportunidades de mejora. Y qué mejor recibir las opiniones de la ciudadanía. Ya en estos 3 eventos que hemos tenido un número superior a 100. Para los que saben de estos webinars en horarios que son siempre complejos, tener 100 a 120 personas o 130 personas que van entrando y saliendo es un buen número, porque permite replicar esta experiencia. Todas las presentaciones, como también esta actividad, van a estar disponibles y disponibilizados en la plataforma consultasiudadanas.mma.gov.cl para que las puedan revisar, se puedan informar y puedan volver a revisar este evento. Desde, a nombre del Ministerio del Medio Ambiente, del Departamento de Ciudadanía, a quien represento, y me tomo la palabra a Tomás y a Charif, que también nos acompañó hoy día, a nombre del Departamento de Conservación de Especies, les damos muchas gracias por acompañarnos, por la paciencia. Tuvimos cerca de 2 horas trabajando acá, y compartiendo, debatiendo, integrándonos, generando sinergia. Así que despido el evento y doy las gracias a los panelistas por su disposición, su amabilidad y claridad en la exposición de su perspectiva y opiniones. Muchas gracias, hasta pronto, y más temprano que tarde nos volveremos a ver. ¿Ya? Adiós. Chao, Muchas chao. gracias. Que estén bien, Chao, un chao. abrazo. Cuídense. Ya, Chao, chao. chao. Chao, que Gracias. estén muy Gracias a bien. todos. Chao. Saludos, Chao. abrazos. Gracias a todos los que Chao. asistieron. Chao. Chao. Chao, chao.